Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Qué rico es poder venir a la casa del Señor, ¿no le parece? Vamos a orar para ir a la palabra en esta mañana y poder escuchar, encontrar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu soberanía es grande, es poderosa, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, que vino a esta hora, Dios, que con su corazón dispuesto, Señor, Padre Celestial, vino esta mañana para escuchar tu palabra, tu dulce voz. Quiero pedirte, Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, glorificándote, bendiciendo los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Jesús, porque solo tú eres bueno, eres soberano, porque nada, Señor amado, hay fuera de ti. Y Señor, cada vez que, Padre Celestial, venimos a tu casa, encontramos esta verdad. Dios, nos convencemos más de que nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Que todo, Padre Celestial, en cuanto tú, amado Dios, has hecho, en cuanto tú, Padre Celestial, nos has dado, ha sido por amor. Incluso las pruebas, Dios. Por eso te quiero pedir, Señor, que en esta hora seas tú hablando en nuestra vida y que todo lo que tienes preparado, Señor, sea llenando nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14. Amén. Le pido por favor, esté muy atento a esta lectura. Dice así. Porque el reino de Dios, o de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con estos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Mucho que se repite la palabra 5, ¿no? Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Versículo 30 y último. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Una parábola. Acabamos de leer lo que es conocido en la Biblia como ¿una qué? Una parábola. Le tengo que decir que esta parábola es sorpresiva. Hay muchas cosas allí. Levante la mano a alguien que ya la haya leído, la haya escuchado antes. La parábola de los talentos. ¿Verdad? ¿Usted la había escuchado? Ok.
una parábola sorpresiva, una parábola que contiene muchas sorpresas que ya a continuación vamos a desarrollar y a ver. Les quiero decir antes de esto que las parábolas son relatos, son cuentos, son historias que Jesús se inventaba para poder explicar y dar una enseñanza espiritual con elementos naturales. Le pongo un ejemplo. Como el papá que coge la historia de Caperucita Roja para enseñarle una lección a su hijo. Jesús a menudo cuando explicaba temas, sobre todo del cielo, cosas que la gente no podía coger a la primera, entonces Jesús, para hacerse entender, se valía de historias, se valía de parábolas y contaba cosas, cuentos, con personajes que él se inventaba y recreaba una historia para darse a entender y para poder dar una enseñanza. En otras palabras, cuando Jesús iba a dar un tema y quería hacerse entender muy bien, Jesús inventaba una historia para que cada persona que la escuchara entendiera a profundidad el mensaje que le quería dar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la historia de la parábola no es que sea verdad, no es que sea real. Es una historia, es un cuento, es un ejemplo, como cuando usted le dice a su esposa para explicarle lo que le quiere decir. Como por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta historia que acabamos de leer, es una historia que Jesús inventó para darnos a entender una verdad, que es la que yo quiero que usted entienda hoy, a través de este ejemplo. Usa unos elementos naturales para explicar verdades espirituales. Las parábolas, como le decía, nacían por preguntas que la gente hacía. Recuerdo una que nació porque le preguntaron a Jesús un día y le dijeron: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús entonces contó una parábola. La parábola del buen samaritano. ¿La ha escuchado? En otra oportunidad dice la Biblia que Jesús vio a sus discípulos como desanimados. No querían orar. Entonces les contó una parábola. La parábola del juez injusto. Es decir, Jesús se valía y era una forma de enseñar. Era una forma de él enseñar. En esta oportunidad, si tú notas el versículo 14, vamos a notar allí de qué se nos va a hablar a través de esta parábola. ¿De qué se nos va a hablar a través de esta parábola? Y en el versículo 14 podemos encontrar el tema principal que Jesús quiere explicar con esta parábola. ¿Cuál es? Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre. ¿Cuál es el tema del cual él quiere hablar? ¿Del reino de qué? Dígale que a su lado, del reino de los cielos. Entonces Jesús contó una parábola, la parábola de los talentos, para explicar un tema. ¿Cuál? El reino de los cielos. Le quiero preguntar, ¿a quiénes de los que está aquí le interesa saber algo acerca del reino de los cielos? Tiene que ser importante para usted. Y le digo por qué. Jesús viene, este libro me encanta porque es cuando el evangelista Mateo deja hablar mucho a Jesús. Jesús viene hablando desde el capítulo 24 de un mismo tema, del reino de los cielos. De un mismo tema. Y entonces comienza a hablar del templo que va a ser destruido, es decir, él. Luego habla de las señales antes del fin. Habla de las cosas que van a pasar antes de que toda esta vaina se acabe. Luego Jesús habla de su segunda venida. Qué apocalíptico está el Señor. Luego Jesús habla y le da importancia acerca de otra parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, para darle a entender a la gente que por favor esté atenta para su venida, para su regreso, para que cuando Él venga y usted tenga que irse, usted se vaya para el cielo. Cuando habla del reino de los cielos Jesús se detiene, porque el reino de los cielos es el tema, uno de los temas más importantes de la palabra, porque es allá a donde Dios lo quiere llevar. Amén. ¿Usted quiere ir al reino de los cielos? Jesús dijo en una oración, el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo es que dice? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu ¿qué? Tu reino. Ese es el objetivo del Señor con esta parábola, hablarnos del reino. Y es un tema importante para hablar. El reino de los cielos es un tema crucialmente importante. Y entonces Jesús, para hacerse entender, porque una vez le pasó y Jesús no quiere repetir la historia. Jesús hablaba con un señor del reino de los cielos llamado Nicodemo y este no le entendió. Entonces Jesús, ¿qué hizo acá? Para hacerse entender, usar una parábola. Usar una parábola. Y específicamente, esta parábola es conocida como la parábola que habla de la cotidianidad.
¿Qué habla de qué? Cuando hablo de la cotidianidad me estoy refiriendo a lo siguiente. Me estoy refiriendo a lo que el Señor quiere que tú hagas aquí mientras Él viene o te llama. A ver, no. ¿Me entiende o no me entiende? Esta parábola explica, voy a tratar de, hay mucho que decir a través de esta parábola, pero yo quiero que usted entienda claro. ¿Para qué es esta parábola? ¿Y usted por qué me tiene que parar bolas hoy? Porque esta parábola nos dice lo que Dios quiere que hagamos mientras Él viene o nos llama. Cuando digo llama es mientras que usted se muere, porque cualquier cosa nos puede pasar, ¿cierto? Y antes de que Jesús venga por nosotros, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, usted se puede morir y llegar antes, allá, ¿cierto? Entonces esta parábola explica qué es lo que Dios quiere que usted haga mientras Él viene o mientras usted se muere. ¿Alguien está interesado en querer darle gusto al Señor en hacer aquí en la tierra lo que Él quiere mientras Él viene o usted se muere? Amén. Yo creo que es lo más importante. Por esa razón usted y yo tenemos que tener mucha atención a esto. En resumen, le cuento rápido para no leer la historia. Entonces, para explicar este tema, se nos habla de un hombre que tenía muchos bienes, que tenía mucho dinero y que tenía que irse lejos. Entonces hace algo, escoge 3 siervos y en los 3 siervos reparte sus bienes. A uno le da 5 talentos, al otro le da 2 y al otro le da 1. Dice el texto que a los dos primeros los usaron y obtuvieron ganancias. Se le dio 5 talentos. La palabra talento quiere decir igual que bien. Los bienes de él, sus talentos, se los dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros, el de 5 y el de 2, invirtieron y ganaron. Mientras que él se fue, ¿qué? Lejos. Mientras que él venía, ellos hicieron algo con lo que se le fue dado y fue invertirlo, fue ponerlo en uso y ganaron el doble. En cambio, el que se le dio solo uno hizo algo. Cavó en la tierra y lo escondió. Ese no hizo nada. Le entregaron algo y mejor lo esconde. Es lo que dice la parábola. Y dice también en la historia que hubo un momento donde ese señor que se había ido lejos vuelve. Llegó nuevamente y entonces pide un informe de lo que había entregado, y entonces en el informe los 2 primeros fueron llamados siervos buenos y fieles. ¿Cómo fueron llamados los 2 primeros? Siervos buenos y fieles. Y que el otro fue llamado siervo malo y negligente. ¿Cómo fue llamado el otro? Y también le dieron otro título, inútil. Duro ese título, ¿no? Inútil. La historia termina diciendo que los 2 primeros, que fueron llamados siervos buenos y fieles, entraron en el gozo de su Señor. Recibieron una recompensa, el gozo de su Señor. Y que el otro, que fue llamado inútil, también recibió una recompensa, que le quitara lo que tenía y haber sido echado a las tinieblas de afuera. ¿No le parece a usted un tanto apocalíptico este tema? ¿No le parece a usted una definición del alma de una persona? Ir al cielo o ir a dónde. Jesús está un poquito duro con su enseñanza. Y hay una pregunta que yo le tengo que hacer a usted, y escúcheme por favor, muy atento. ¿Qué cree usted que fue la diferencia entre los que usaron su talento y el que no lo usó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué razón unos sí lo usaron y el otro lo escondió? ¿Por qué razón? Por miedo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia, solo una. Que hizo que unos hicieran con lo que se les fue dado y que el otro no. ¿Sabe cuál es la característica? Casi. La diligencia. ¿Cuál fue la diferencia? La diligencia. En otras palabras, los siervos que invirtieron su talento fueron diligentes y el que no fue un negligente. El mismo texto dice que el siervo inútil fue ¿cómo? Siervo malo y negligente. Y por esta razón sabemos que esta es la característica diferenciadora entre los que invirtieron y los que no lo hicieron y el que no lo hizo. No fue la capacidad. No fue falta de habilidad, no fue falta de poder, porque dice el texto que todos tenían la capacidad. Y el elemento diferenciador definitivamente fue
la diligencia. Si usted nota los dos títulos otorgados, buen siervo y fiel, y el otro buen siervo y negligente. ¿Y qué es una persona negligente? Una persona que no hace sus obligaciones o sus responsabilidades, no las cumple. A eso se refiere. Entonces hay una realidad aquí rápidamente. Primero, que Dios a usted y a mí nos ha dado talentos. ¿Amén o no amén? Este texto nos quiere decir que a todos Dios nos dio ¿qué? En otras palabras, sus bienes. Esa es la primera verdad. Y la segunda realidad es que Dios quiere que los usemos. ¿Amén o no amén? Hay dos realidades en este pasaje. La primera, todos los que están aquí sentados, Dios les dio talentos. A algunos les dio 5, a otros les dio 2, posiblemente a uno solo le dio 1. Pero todos tienen talentos, es decir, todos tienen bienes de parte de Dios. Y lo que Dios quiere es que los usemos. ¿Qué es ser negligente entonces? Es no usar lo que Dios nos dio y esconderlo. No cumplir una obligación o una responsabilidad es ser negligente. Según esta parábola, Dios quiere vernos usar y administrar los dones y talentos que nos ha dado mientras Él viene. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga mientras Él viene o usted se muere? Verlo usar sus. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Verlo usar sus talentos es lo que Dios quiere. Y le quiero preguntar, ¿usted cómo quiere ser llamado en el día final? ¿Buen siervo fiel o siervo malo? ¿Qué quiere usted ser llamado? ¿Cómo quiere ser llamado? Que pasen los siervos malos y ahí van así los de Bosa. No, Señor Jesús. Que pasen los siervos fieles que usaron lo que se les dio. Y entonces todos nosotros pasamos. ¿Usted quiere ser de esos? ¿Amén o no amén? ¿Qué hace un siervo que es llamado bueno? ¿O qué hace que un siervo sea llamado bueno? La diligencia, ser diligente con lo que se le fue dado. Y quiero decirle esto rápidamente. John Maxwell, en su libro El mapa para alcanzar el éxito, dijo lo siguiente: nuestro potencial, refiriéndose a los talentos y los dones, es lo que Dios nos ha regalado. Y lo que hacemos con él es nuestro regalo para Dios. ¿Qué cosa tan tremenda? Los dones o los talentos que Dios le ha dado a usted es un regalo de Dios. Pero lo que usted haga con ellos es el regalo que usted va a tener ¿para quién? Para Dios. Otra frase importante: nuestro potencial es probablemente el recurso sin utilizar más grande que tenemos. ¿Sabía usted que la mayoría de personas lo que Dios les ha dado sus talentos casi no los usan? Casi no los usan. Nos hace falta ser diligentes. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es Siervos Diligentes. ¿Cómo se titula esta enseñanza? ¿Usted quiere ser llamado un siervo diligente? Que cuando usted llegue al cielo le diga: ahí viene mi siervo bueno y fiel, porque usó lo que se le dio. O que Dios diga: este vergajo no usó lo que se le dio. Siervo negligente, siervos diligentes. Y entonces quiero que por favor usted entienda que la palabra diligente significa buena disposición o significa el que pone esmero e interés, incluso rapidez para cumplir una obligación. Una persona diligente es a la que uno le pide un favor e inmediatamente lo. Una persona diligente es a la cual Dios le dice: haz esto y lo hace, no se queda esperando. Ese es el diligente. Por eso en este texto quiero que notemos los logros que alcanzan los siervos diligentes. Los siervos diligentes alcanzan una serie de logros, una serie de características, una serie de privilegios, que son los que yo quiero que usted note conmigo en esta mañana rápidamente. El siervo que es diligente con los talentos que Dios le ha dado alcanza, primero, buena inversión. ¿Qué es lo primero que alcanza? Lo primero que alcanza un siervo diligente es buena ¿qué? Inversión. Retomemos la lectura. 14 al 18. Discúlpeme ir un poco rápido, es que quiero darle todo para que usted salga siendo un siervo diligente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí se encuentra la razón por la cual
Acabamos de hablar que alcanza buena inversión. Los diligentes invirtieron el talento. Y cuando hablo de invertir, estoy hablando de usarlos, estoy hablando de explotarlos, de explotar ese recurso que Dios te ha dado. Hay varias cosas que quiero decir aquí. Es claro que en el texto los diligentes invirtieron, y es claro que en el texto que el negligente que hizo es esconder. ¿Qué hizo? Esconder. Un negligente ni siquiera pone en uso lo que se le fue dado. El hombre de la historia podríamos pensar que es Dios, porque son sus recursos, son sus bienes, los cuales son llamados talentos. Y quiero decirle que el talento en la Biblia, esta palabra talento no se refiere a una habilidad, no se refiere a una habilidad que usted tenga o que usted posea, se refiere a una medida, que alcanzaba un talento, era una medida que equivalía a 75 libras de oro. ¿A cuánto equivalía? Y si yo le entregaba un talento, o sea, 75 libras de oro a una persona, esa persona tenía capital para vivir toda la vida. Con un talento. ¿Con cuántos vivía toda la vida? Con uno solito. Lo que les entrega es para que les alcance entonces para toda la vida. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice la Biblia que a todos les dio conforme a su capacidad. Porque es cierto, hay algunos que tienen más capacidad que otros para recibir los talentos que Dios le ha dado. Los talentos que Dios ha dado nos alcanzan para mantenernos mientras Él viene, es decir, para toda la vida. Recuerde que esta parábola habla del reino de los cielos. Es importante aclarar que este talento, obviamente, por hablar de que nos está explicando el reino de los cielos, no es un talento o una habilidad natural. Pastor, es que yo soy bueno para cocinar. No se refiere eso al talento. Pastor, es que yo soy bueno para tocar la guitarra. Ese es el talento que Dios me dio. Diga no. Cuando habla de talentos para explicar el reino de Dios, se está refiriendo a talentos espirituales entonces. A talentos espirituales, porque nos habla del reino de Dios. No son habilidades naturales. ¿Para qué fuiste llamado en el área espiritual? ¿Usted sabe para qué Dios lo llamó en el área espiritual? ¿Cuál es el talento que Dios le dio a usted en el área espiritual? Algunos podrían decir para evangelizar, para predicar, para adorar, para orar, para enseñar, para orar por sanidad. ¿Cuál es el talento que Dios te dio a ti? Porque estoy seguro de algo, que Dios a ti te dio un talento espiritual. Amén. ¿Usted sabe cuál es? ¿Sabe? Yo creo que la parábola debía haber empezado para nosotros. Sepa que Dios le dio talentos. Empezando por ahí. Le tengo que decir que Dios a todos nos dio talentos espirituales. Algunos no saben que les fueron dados talentos o dones para el reino de los cielos. Es aquí donde una persona nunca usa lo que Dios le ha dado espiritualmente. Se dedica a trabajar, se dedica a hacer su vida, se dedica posiblemente a hacer dinero, pero nunca pone en uso lo que le fue dado espiritualmente. Y a usted, por ser una persona que respira, que vive, usted fue el que engendró ese óvulo y usted nació, a usted le fueron dados talentos espirituales para el reino de los cielos. Amén. Dice el texto que este hombre dio sus bienes. Y le quiero decir esta frase: un bien es un bien si hace el bien. A ver, otra vez. Un bien es bien si hace ¿qué? El talento es un bien. Y no usarlo es hacer el mal. ¿Me entendió o no me entendió lo que le quise decir? Un talento es un bien y no usarlo es hacer ¿qué? Mal. Tenemos el ejemplo de un hombre. Eran bienes de Dios para hacer bien. Y le quiero decir, no hagas de los bienes de Dios algo malo. Lo más malo que una persona puede hacer con lo que Dios le ha dado espiritualmente es esconder lo que Dios le dio. Es no usarlo, es no poner en práctica. Si usted tiene la capacidad de aconsejar y de animar a otros, ¿usted por qué se queda callado sabiendo que su vecino está sufriendo? Ese es el don espiritual que usted tiene que poner en práctica.
Si Dios a usted le dio el don de sanidad y usted ora por los enfermos y se sanan, usted que sabe que hay personas enfermas, ¿por qué no ora por ellas? Usted que sabe que con el que trabaja usted vive contento y feliz porque Dios lo bendice, y el que trabaja hasta que se divorcia, usted que tiene las palabras y el testimonio para hablar y los dones espirituales para el reino de los cielos, ¿usted por qué se queda callado? ¿Sabe qué es lo más malo que uno puede hacer con los dones espirituales que Dios le ha dado? Esconderlos. Eso es lo más malo que uno puede hacer. Qué triste que la iglesia de hoy no hable de Cristo ni evangelice a otros. Hemos dejado evangelizar y ganar almas para el pastor y los líderes de la iglesia, pero la iglesia no. Yo no. Eso es para otros. Eso es para el que fue al seminario a estudiar. Eso es para el que se para del púlpito a predicar. No. A usted Dios le dio talentos espirituales. La pregunta es, si hoy fuera el día en que el Señor lo llamara, ¿usted cómo saldría en esa pedida de cuentas? Que Dios nos ayude. Continúo rápidamente porque el tiempo es apremiante. Dice el texto que en el versículo 14 que a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Para entregar sus bienes, solo Dios se basó en una cosa. Algunos dirían, Dios es un mal inversionista. Usted para invertir en un negocio, Jorgito, le tengo un negocio. Damos 10 millones. El negocio es este. Lo mínimo que uno hace es que analizar la cosa, ¿no? ¿Qué rentabilidad puede tener? ¿Qué margen de riesgo hay? ¿Será que el hermano sí es confiable? ¿O será que se me vuela con la plata? ¿Cierto? Uno comienza a hacer ¿qué? A dudar, comienza a pensar, comienza a formular ¿qué hacer? ¿Cierto que si uno lo piensa mucho y más de dinero? Dios no, Dios dijo, mis bienes me tengo que ir, tome ahí, le entrego... Milena, mire, tome Dayara, tome esos, aquí le doy 2, a usted 1. El Señor no tiene problema en entregar los bienes de Él, porque Él solo se basó en una cosa. Solo se basó en la capacidad. Y Dios sabe que todos son capaces. Amén. No se basó en nada más. Todos somos capaces a cada uno, puesto que cada uno tiene una obra que hacer para Dios. Y les tengo que decir que el texto dice que a cada uno le fue entregado. Es decir, a cada uno de nosotros, cada uno tiene una obra que hacer. Yo estoy retado a algunos servidores de la iglesia también, sé que lo están, con un curso que estamos haciendo acerca de proyecto de vida según la palabra del Señor. Y estamos leyendo, ¿cierto, hermano? Estamos leyendo, estamos aprendiendo y nos hemos preguntado esto. ¿Para qué nací? ¿Por qué Dios me dio la vida? ¿Cuáles son los dones y talentos? ¿Cómo seré yo llamado exitoso? Según para lo que Dios nací, lo que yo nací. Usted va a ser exitoso si se dedica para lo que Dios lo creó. Y eso tiene que ver con esta parábola. Esto es interesante. Cada uno de ustedes tiene una obra que hacer en lo espiritual. Diversas responsabilidades hay en el texto. A unos 5, a otros 2, a otros 1. Hay diversas responsabilidades, pero eso no importa. Lo importante es que todos tienen una responsabilidad espiritual con Dios. Tengo que decir esto. Hay personas que se dedican toda la vida a buscar ayuda que no la brindan. Llevan 20, 50, 30, 20 años, 15 años, 10 años, 3 años, 10 años en las cosas del Señor y siguen con las mismas heridas desde hace 10 años, siguen con los mismos problemas de hace 10 años y siguen buscando ayuda cuando ya deberían haber sanado eso para ayudar a otros. Yo le quiero invitar, mi hermano, si usted es uno de esos, entréguele sus problemas a Dios y encuentre deleite en ayudar a otros. Si usted es una persona que está empezando, tranquilo. Porque lo que Dios quiere contigo es ayudarte y bendecirte. Pero si tú ya llevas muchos años en el Evangelio y si ya tú llevas muchos años en las cosas de Dios, quiero decirte que tú no debes ser, perdóneme la expresión que voy a hacer, una carga para la iglesia que asistas. Debes ser un facilitador para la iglesia que asistas. Porque tienes dones que Dios te ha dado y porque tienes capacidad. El texto es claro en decir que el de 5 y el de 2 invirtieron su talento. Y esto es lo que alcanza un diligente. Buena inversión. ¿Qué alcanza? Si usted es un siervo diligente, hoy al saber que tiene talentos, lo mínimo que tiene que hacer cuando salga de esta iglesia es ser diligente y comenzar a invertir el talento que Dios le dio. ¿Amén o no amén? Qué desperdicio en algunos, cantando tan lindo, adorando tan bonito. Algunos que tienen la capacidad de convencer a otros.
le venden hasta una casa en la luna. Hay gente con unas cosas tan impresionantes que uno ve. Gente que no se amarra. A mí me encanta trabajar con esas personas que no ponen peros. Que dicen, pastor, nos sucedió esto, pero nosotros se lo arreglamos de esta manera. Qué rico es eso. Hay personas tan hábiles, hay personas con unos dones espirituales, hay personas con una capacidad de hablar y de recordar versículos bíblicos. Qué pena que tú estés escondiendo el talento detrás de un pecado. Qué pena. ¿Y sabes por qué te tiene que preocupar esto? Porque la parábola es clara. Va a haber un día donde el Señor va a volver y va a pedir cuentas de lo que nos entregó. ¿Amén o no amén? Continúo rápidamente. Pero en el texto hay un pero. Versículo 18. ¿Cómo comienza el versículo 18? Pero. ¿Cuál es la primera palabra? Hay personas llenas de peros. Mi hermano, le invito a que sirva en la iglesia. Pero es que... Venga, ¿y por qué no se bautiza? Es que, pero es que... Peros. Y este hombre es un hombre lleno de peros. En este texto... Esto es lo que acompaña a un negligente, el pero. Alguien que no hace. Toda su capacidad la invierte en esconder, no en poner en uso. Tenía capacidades para invertir su talento, pero su capacidad la invirtió ¿en qué? En esconder. Eso hace. Invirtió más energía en esconder que en usar. Invertir es usar, es arriesgarse a utilizar los grandes talentos que Dios te ha dado. La vida, dijo alguien, que no era un regalo. Alguien dijo que la vida no era un regalo de parte de Dios, que la vida era un encargo. ¿Que la vida era qué? Alguien dijo, ay, tan lindo los que se me mandan por WhatsApp, la vida es un regalo que Dios nos dio. Dijo alguien un poco más sabio, la vida no es un regalo, la vida es un encargo, porque se nos encargaron cosas para hacer en la vida. Y al final de la historia te van a pedir cuentas por tu vida. Porque te encargaron cosas para hacerse. ¿Amén o no amén? En la parábola cada quien diseña su vida a su antojo. Los de 5, el que tenía 5 diseñó otros 5, el que tenía 2 diseñó otros 2 y el que tenía 1 diseñó nada, diseñó esconderlo. Pero le tengo que decir, no debo diseñar mi vida a mi antojo porque me encargaron talentos para diseñarla al antojo de Dios. ¿Amén o no amén? Si Dios te dio dones espirituales, no es para que diseñes tu vida a tu antojo, es para que la diseñes conforme a lo que se te entregó. ¿Amén o no amén? ¿Cuáles son las columnas que deben construir tu vida? Los talentos que Dios te ha dado. ¿Amén o no amén? Tristemente a muchos nos construye es el pecado, la maldad. Esas son nuestras columnas, el pecado. Cuando lo que debe construir mi vida, mi casa, como veíamos en una predicación, es los talentos que Dios me da. ¿Amén o no amén? Aquí se encuentra entonces lo primero que alcanza un siervo diligente con sus talentos. Buena inversión. ¿Qué es lo primero que alcanza? ¿Alguno de los que está aquí ha hecho buena inversión de los dones espirituales que Dios le ha dado? ¿Ya los invirtió o los tiene escondidos? Este hombre escondió tan bien el bien que yo creo que el día que lo iba a buscar casi no lo encuentra. Tremendo esto. Aquí hemos visto lo primero que alcanza un siervo diligente con sus talentos. Lo segundo que alcanza un siervo diligente con sus talentos. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Aquí se encuentra el segundo logro que alcanza el siervo que es diligente con sus talentos. El segundo logro es buena reputación. ¿Cuál es el segundo logro?
¿El primero cuál es? Gracias. ¿Cuál es el primero? Buena inversión. El segundo logro, buena reputación. ¿Por qué reputación? Porque fueron titulados de una forma. Buen, siervo y fiel. ¿Cómo fueron titulados? Ganaron una buena reputación. Eso es lo más importante en el texto. Es claro en este texto notar que la buena reputación que alcanzaron los diligentes fue un título que Dios mismo les puso. Buen siervo y fiel. A esto se le llama idiosincrasia. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Idiosincrasia. ¿Y qué significa la idiosincrasia? La idiosincrasia es lo que caracteriza a una persona. Lo que caracteriza a una persona. Su característica más resaltante o más peculiar. ¿Cuál debería ser nuestra característica más resaltante? ¿Cuál debería ser nuestra reputación según lo que Dios nos entregó? Ser buenos siervos y fieles. ¿Cuál es la buena reputación? Amén. Esa es la buena reputación que usted y yo debemos tener. A esto se le llama idiosincrasia. Por ser diligentes alcanzaron este semejante título. Que Dios lo llame a uno bueno y fiel. ¿Qué título? ¿No le parece a usted? Le tengo que preguntar, en el reino de los cielos, en este momento, ¿qué reputación tienes? Pastor, voy en siervo. ¿Cuál es el título que usted tiene en el cielo en este momento? Versículo 19 nos habla de algo interesantísimo. Después de mucho tiempo, vino el Señor. ¿Quién regresó de lejos? Algunos se atreven a decir que se trata de Jesucristo. Cuando Él se fue y dijo que iba a volver, todavía no ha venido. Este día se refiere al día en que el Señor va a llamarnos y pedirnos ¿qué? Cuentas. ¿A usted no le importa ese día? ¿A usted no le importa ese día cuando Dios lo llame a pedirle cuentas? ¿Usted está preparado para ese día? Sí, podemos estar preparados. Sí lo podemos. Con alguien, se llama Jesucristo. Con Jesucristo tú puedes estar preparado para ese día. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no estás preparado. Porque estos señores, cuando llegó el Señor, estaban preparados con otros 5 talentos más. Y con otros 2 talentos más. Lo bueno de la cristiandad es que el Señor nos dice qué hacer y cómo hacerlo para estar preparados para el cielo. Eso es lo más interesante. Y le tengo que decir que el que se había ido lejos volvió. ¡Qué sorpresa! ¿Qué sorpresa? Dice el texto que vino a una cosa: a arreglar cuentas. ¿A qué vino? Santo Jehová. ¿A qué vino? A arreglar cuentas. Y es algo claro del texto, que a todos nosotros se nos va a demandar por lo que el Señor nos entregó. Hay una verdad en Génesis. La Biblia dice que Dios le entregó al hombre el dominio de la tierra, que señoreara, que la sojuzgara, que se multiplicara. Y nosotros como seres humanos le vamos a tener que entregar cuentas a Dios por la contaminación ambiental, por el calentamiento global, por todas las basuras que botamos y todo lo que hacemos mal para el planeta. Nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por eso, porque Dios a nosotros nos entregó el planeta. ¿Sabía usted eso? Le quiero decir esa verdad. En el texto hay muchas sorpresas. La primera, que el que estaba demorado llegó. Primera sorpresa. La segunda sorpresa, llegó nada más ni nada menos que a pedir cuentas. La tercera sorpresa, que en el texto hay abundancia. 4 veces aparece la palabra 5. 5 por 4 son 20, ¿no? 4 veces aparece la palabra 5 y 3 veces aparece la palabra 2. Es decir, que entre más se le dio, más aparece. Y entre menos se le dio, menos aparece. La otra sorpresa es que hubo multiplicación, hubo incremento del capital. Otra sorpresa es que les otorgaron un título: buen siervo y fiel.
Definitivamente le quiero decir esto para pasar al tercero rápidamente y es el siguiente. En los textos, el título de buen siervo y fiel no es porque aumentaron el capital. No es porque por su productividad. No es por eso. El título es por haber sido diligentes. ¿Por qué es el título? Por haber sido diligentes. En otras palabras, no importa la productividad. Eso no importa. No importa si usted dobla los talentos. Así con que usted doble solo uno, no importa. Lo importante es que usted haya sido diligente. Y quiero adelantarme un poquito. La consecuencia para el que solo se le dio uno hubiera sido distinta si su reporte hubiese sido este. Señor, me diste un talento. Lo invertí, lo arriesgué y lo perdí. No tengo nada. El reporte y la sentencia para él hubiese sido buen siervo fiel, porque fue diligente. Jesucristo en el intento de salvar la humanidad perdió su vida. Entonces aquí no hay excusa. El título es claro que no es porque fueron productivos o duplicaron lo que se les dio. No. Es porque fueron diligentes con lo que se les entregó. Se arriesgaron. No se resalta el incremento, sino lo bueno que fueron y fieles. Eso es lo que se resalta. Que fueron buenos porque usaron el talento. Que fueron fieles porque usaron el talento. Se resalta sobre todo la fidelidad. Si usted nota, en el versículo 21 dice el texto para los dos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Vuelve y se resalta la palabra fiel. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo que Dios resalta de sus siervos? La fidelidad. ¿Qué es lo que resalta? Y escúcheme este concepto de fidelidad que encontré en la palabra. Escúchemelo. Este concepto de fidelidad, según la palabra, un fiel es el que hace uso de lo que se le fue entregado. ¿Me entendió? Según el texto, ¿qué es un fiel? Alguien que hace uso de lo que se le quede. Si a usted Dios le entregó dones, que ya dijimos que sí, y si usted no los usa, Dios lo va a llamar infiel. ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo! El galardón por el servicio fiel había de ser una mayor oportunidad de servicio. Si usted nota el texto, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te quede. Interesante que para el Señor 5 talentos es poco. A nosotros nos alcanza para toda la vida. Los 2 talentos nos alcanzan para toda la vida. Un talento nos alcanza para toda la vida. Es mucho para nosotros, pero para Dios no es nada. Le dice ante 5, en lo poco, en esos 5 talentos me fuiste fiel. Eso es poco para mí. Te voy a entregar una mayor responsabilidad. Según ese pasaje. Y es lo que hace el texto. Dios nos ha dado talentos definitivamente para probar nuestra fidelidad. Una de las maneras en que Dios prueba la fidelidad no es porque usted ore mucho, no solamente. No es porque usted venga a la iglesia o sea fiel a la iglesia. Una de las maneras de Dios probar la fidelidad de cada uno de nosotros es entregándonos cosas. Le voy a entregar este talento a Milena a ver si lo cuida. Voy a mirar si es fiel. Le voy a entregar ese talento a Elizabeth a ver qué va a hacer, a ver si es fiel. El día en que el Señor lo llame a usted, va a haber un termómetro que va a medir su fidelidad conforme si usted usó o no usó lo que Dios le entregó. ¿Por qué tan callado hoy? Me dice amén. Dígame. Le quiero decir y le quiero dar a usted un consejo. Saque provecho con diligencia de la pequeña oportunidad que Dios nos ha dado. Esta vida es una pequeña oportunidad y sáquele provecho. ¿Amén o no amén? Explote los recursos que Dios le dio. No se quede ahí sentado en la silla. Haga cosas con los talentos y con los dones que Dios le ha entregado a usted. Y la segunda recompensa, la primera es ponerlo sobre mucho más responsabilidad. Y la segunda recompensa es entrar en el gozo de ¿quién? De su Señor. Y en otras palabras, esto tiene un tinte de salvación. Entrar en el gozo del Señor, ¿acaso no es entrar en el reino de los cielos y ser salvo? Qué cosa tan hermosa según esta palabra. La diligencia les dio buena reputación. Y los buenos siervos y fieles gozan de privilegios. La reputación que yo quiero ganar cuando llegue al cielo es esa, que Dios me diga, buen siervo y fiel.
¿Qué quiere usted? ¿Quiere que lo llamen así? Sea diligente con lo que le entregaron. Amén. Y tercero para terminar. Tercero y último. Hasta aquí hemos visto dos logros, dos alcances de alguien, de un siervo diligente con sus talentos. ¿Cuál es el primero? Gracias. ¿Cuál es el primero? Buena inversión. El segundo alcance. Buena reputación. Buen siervo y fiel. Tercer alcance. Para terminar. Versículo 24. ¿Cómo comienza este versículo? ¿Con qué palabra? ¿Qué acompaña a los negligentes? Los pelos. Otra vez. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Siguiente. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, es decir, el que ganó 5 más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y último, y al siervo inútil no solo fue llamado malo y negligente, sino también que inútil. ¿Cómo fue llamado? Dice la Biblia que el que hace lo que le piden que haga. Ejemplo. Voy a poner de ejemplo yo. Bueno, está bien. Jason, levante el agua. Gracias, siervo inútil. Ese es el título que me deben dar. Porque el siervo inútil, según la Biblia, es el que hace solo lo que le piden que haga. El siervo fiel es el que hace más de lo que le pidieron. Amén. Un día estaba en una predicación y un pastor me dijo: Jason, hágame el favor y me levanta el agua. Yo se la levanté y me dijo: gracias, siervo inútil. ¿Cómo fue llamado él? Inútil. Echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el qué. Y el crujir de dientes. Aquí se encuentra el tercer alcance de un siervo diligente. El primero, buena inversión. El segundo, buena reputación. Y el tercero, buena retribución. ¿Cuál es el tercer beneficio? El tercer alcance, el tercer logro, buena retribución. Claro es en el texto notar la buena retribución o recompensa que tuvieron los diligentes, entrar en el gozo de su Señor. Y también es claro en el texto notar la terrible consecuencia del negligente, haberle quitado lo que tenía y haberlo sacado a las tinieblas de afuera. Eso es claro en el texto. Los diligentes son puestos en lo mucho y entran en el gozo de Dios. Los negligentes se les quita lo que tienen y se les echa a las tinieblas de afuera. ¿Usted qué quiere ser? ¿Qué recompensa, qué retribución quiere recibir? ¿Cuál? ¿Ninguna? Le tengo que decir que no hay un punto intermedio. ¿Usted quiere que le digan: entre en el gozo de su Señor? ¿Sí? ¿Usted quiere eso? Sea diligente. ¿Sea qué? Las retribuciones están ligadas al reino de los cielos. Tienen un tinte apocalíptico. Entra en el gozo de su Señor no es entrar al paraíso. Sacado a las tinieblas de afuera no es ir a dónde. ¿Al infierno? ¿Qué cosa tan tremenda? Los diligentes con sus talentos alcanzan salvación. Los negligentes con sus talentos alcanzan condenación, según esta palabra. Fue tildado de siervo malo y negligente. Él no trajo talentos ganados, pero sí trajo una supuesta buena razón. Él no trajo talentos ganados porque no invirtió, pero sí trajo una excusa. Versículo 24. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Él esperaba que Dios le dijera: muy bien. Él esperaba ser elogiado por haber actuado de esta manera. Él no trajo talentos ganados, pero sí trajo una buena excusa. ¿Qué trajo? Una buena excusa. Y hay personas buenas para excusarse. ¿Sí sabía usted? Buenas.
Las excusas justifican al que las da y desarman al que las recibe. Pero le tengo una noticia. A Dios las excusas no le sirven. Y tampoco lo desarman. Llega usted allá, ¿no?, al día final. ¿Y porque usted no usó lo que yo le di? Señor, es que no tuve tiempo. Y muchos decimos aquí, es que Dios me entiende. ¿Usted ha dicho eso? Dios me entiende. Le tengo que decir que las excusas para Dios no existen, no valen. Y Él trajo una muy buena excusa, pero no. Se le pide cuentas por lo que nos entregaron. Y este rendir de cuentas manifiesta tu concepto de Dios y manifiesta tu actitud. Versículo 24. Cuando le piden la cuenta, ¿él qué dice de Dios? Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Cuando Dios le pide cuentas, él primero le dice, Señor, es que usted es malo. ¿A quién comenzó a culpar? Por no haber invertido. ¿A quién? Señor, es que yo no tengo oportunidades en la iglesia para servirte. Empezó a excusarse y llamó a Dios oportunista, mal patrón. Lo llamó malvado, lo llamó duro, lo llamó a Dios así. Eso está haciendo el Señor este. No tuvo una relación con Él, indiscutiblemente nunca tuvo en su vida una relación con Él, porque este es el concepto que tiene de Dios. Una persona que no ha probado el amor, la fragancia, el poder de Dios, siempre va a decir que Dios es malo y que tiene la culpa. Amén. Tremendo esto. Continúo rápidamente. Esto manifiesta que Él hizo adrede, intencionalmente escondió su talento. Le hizo falta visión. Él nunca pensó en la recompensa. Actuó bajo el miedo, según el texto. El versículo 25 dice que hubo miedo y él espera ser elogiado por no arriesgarse. Al parecer actuó prudentemente. Al parecer, y quiero decir esto con mucho temor y temblor. Él dijo, como contigo no se sabe, Señor, es mejor no arriesgarse. ¿Es cierto? Digo también esto con temor y temblor. El miedo impide invertir, ser bueno y fiel y ser recompensado. Eso hace el miedo. Impide que usted sea llamado bueno y fiel, impide que usted invierta e impide que usted sea recompensado. Es mejor intentarlo y tal vez fracasar en el intento. Es mejor eso. Porque el que tiene miedo hace una cosa, se esconde. ¿Qué hacen los que tienen miedo? Cualquier parecido con la pandemia es pura coincidencia. Bueno, seguimos. La historia hubiese sido distinta si el reporte hubiese sido este. Señor, perdí luchando. Invertí y perdí. El reporte hubiese sido elogiado. Si él hubiese invertido y le hubiese dicho, Señor, perdí lo que me diste, pero lo perdí luchando, el reporte hubiese sido distinto. El talento es un bien y el no usarlo es un mal, como le decía. En el versículo 26 a él se le da un terrible título, y el terrible título es ser llamado malo y negligente. En otras versiones aparece como perezoso. ¿Cómo aparece? Una persona que no pone en uso lo que Dios le ha dado es un perezoso. Es un negligente. Y la respuesta del Señor fue esta. El pretexto del negligente se convirtió en su propia condenación. Si usted nota, el versículo 26, Dios le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El texto no está diciendo que Dios reconozca que Él es malo. El texto está diciendo que Dios coge la excusa de Él y le dice esto. Si tú crees que yo soy así, con más peras debías haber invertido el bien. ¿Amén o no amén? ¿Me entendió? Si usted sabe que si usted se supone que sabe cómo soy yo y dice que soy malo, con más intención debió haber ¿qué? Invertido. Debió haber trabajado. Los pretextos indiscutiblemente, cuando nos sacamos pretextos a Dios, se convierten en nuestras propias ¿qué? Condenaciones. El Señor repite estas palabras y le dice, con más razón debías haber entregado, haber invertido.
Si fuera cierto, aún esto no justifica su negligencia. Porque en el versículo 28, el 27, el texto nos habla de que él tenía capacidades y Dios le pide que hubiese sido al menos recursivo. Haga esto, inviértalo a los banqueros. Un diligente recursivo. Un diligente va a tener obstáculos, porque le voy a decir, la vida se trata de obstáculos, ¿o no? Pero si usted se deja vencer a la primera, nada. Sea recursivo con lo que Dios le ha entregado, no se deje usted vencer. Y para terminar, dice el versículo 28, lo siguiente, que aquí comienzan las consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia? ¿Qué verbo, no? Quitar. Le quitaron lo que tenía. Esta es la primera consecuencia. Porque le tengo que decir, y dice que se lo dieron al que tenía 10. Luego tengo que decir una verdad. Lo que he rechazado, Dios se lo da a otros. ¿Amén o no amén? Si usted rechaza y no usa lo que Dios le ha dado, Dios se lo quita y se lo entrega a quienes. A otros que sí quieren. Yo recuerdo que mi surgir en la vida cristiana fue por eso. Lo digo con mucho respeto y humildad. Pero yo surgí porque no había nadie. Y no era que no hubiese nadie. En el lugar donde yo estaba había muchos con mala actitud. No querían, no se querían sujetar, se las daban de muy santos, de muy puros, de que sabían para dónde iban y no le ayudaban al pastor. Pero había un chino que quería que le dieran una oportunidad. Entonces, Dios me levantó. No era que no hubiesen personas, era que no tenían la actitud, no quisieron poner en uso los talentos que Dios les había dado. Y tuvieron muy buenas justificaciones para no usarlos. Pero entonces había alguien que no tenía talentos, que no tenía nada, y ese solo quería hacer una cosa, agradar a Dios, y Dios lo levantó. Le tengo que decir que eso hace Dios. Quitarle al que no quiere, al que no quiere usar, al que no quiere invertir, y le da a otro. Eso hace Dios, y eso es una verdad del texto. En el versículo 30 hay una condenación. Tinieblas de afuera. No entrar a la fiesta ni al gozo del Señor. ¿Usted quiere eso para su vida? No. El siervo pensaba que era dueño de sus talentos. El siervo pensaba que el Señor era solo dueño de sus talentos, pero que no era dueño de su vida. Y eso es una locura. Porque el Señor era dueño de su vida. Y con esto voy terminando. Hasta aquí hemos visto 3 alcances de un siervo que es diligente con lo que se le entrega. Primer alcance, ¿cuál es? Buena inversión. El segundo, buena reputación. Y el tercero, buena retribución. Entrar en el gozo de Dios. El premio y la recompensa. Para concluir, esta parábola a veces tiende a hacernos entender, pero sería una mala interpretación, que la salvación es por obras. Pilas con eso. Algunos interpretan y se basan en estos textos para decir, si ve, uno tiene que hacer cosas para ganar la salvación. Eso no es así. Les quiero explicar. La verdad del texto es esta, que las buenas obras evidencian que una persona es salva. Eso es bien diferente. ¿Amén o no amén? Si usted es una persona salva, usted va a ser diligente con lo que Dios le entregó. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? No quiere decir el texto que por hacer buenas obras se alcance la salvación. No, porque la salvación se alcanza solo por un regalo que se llama Jesucristo. ¿Amén? Solo que el texto nos está explicando que el que es salvo, que el que es diligente, una característica suya es ser diligente y poner en práctica lo que Dios le entrega. ¿Qué palabra no le parece a usted? Esta es la evidencia. La diligencia es la respuesta que Dios espera ante el regalo de la gracia. ¿Y qué es el regalo de la gracia? Los talentos que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que Dios espera de su vida mientras usted está en la tierra? Lo mínimo que Dios espera es que usted sea diligente. ¿Amén o no amén? Y con esto voy terminando. No hay nada más saludable para el miedo, en el caso de él que tuvo miedo. No hay nada más saludable para el miedo que estar con alguien que no lo tiene.
Amén. No hay nada más saludable para el miedo que estar con alguien que no lo tiene. En este caso, nuestro Señor. Si usted está con Dios, Él no tiene miedo. Él le va a quitar el miedo. ¿Amén o no amén? Hay algo interesante que no nombré acerca del miedo, pero que lo voy a decir. Al parecer este hombre actuó prudentemente. ¿Y cuántas personas por miedo dicen actuar prudentemente? ¿Cuántas personas por miedo dicen y justifican actuar prudentemente? Y basan sus acciones en el miedo. Pilas con eso. Al parecer no invierten ni usan lo que Dios les da motivados por el miedo, por una aparente prudencia. Pero eso no es así. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios deben ser arriesgados. ¿Amén o no amén? Y termino con esto. El siervo que es diligente con los talentos que Dios le ha dado alcanza buena inversión, buena reputación y buena ¿qué? Retribución. ¿Amén o no amén? Yo le quiero invitar a que usted sea un siervo diligente y ponga en uso lo que Dios le ha dado. Amén. Es tiempo de arreglar su vida. Es tiempo de hacer las cosas bien. Es tiempo de bautizarse. Es tiempo de casarse. Es tiempo de servir. Es tiempo de poner en práctica. Es tiempo de que cuando usted llegue al cielo y le pidan cuentas por lo que Dios le entregó, usted salga como un buen siervo y fiel. ¿Amén o no amén? Quiero invitarle a que se coloque de pie. Vamos a orar para terminar este momento y vamos a prepararnos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Señor, queremos darte gracias por tu presencia. Queremos pedirte en esta hora, Dios, que nos ayudes. Gracias por esta palabra. Es una palabra que nos reta. Es una palabra que nos conmueve. Allí donde usted está, por favor, ore un momento y dígale: Señor, ayúdame. Quiero decirte hoy de parte de Dios que Dios te ha dado sus bienes, ha depositado en ti de acuerdo a tu capacidad. Te ha entregado talentos, te ha entregado talentos espirituales para el reino de los cielos. El tener la capacidad de evangelizar, de hablar, de servir a otros con denuedo, la capacidad de bendecir, de dar incluso, la capacidad de orar por los enfermos, de interceder, la capacidad de aconsejar o de escuchar. ¿Cuál es la capacidad o el talento que Dios te ha dado? Si no sabes cuál es, pregúntale desde hoy a Dios. El amor por los niños, por los jóvenes, el amor por los ancianos, por aquel que se encuentra en un hospital. ¿Cuál es el talento que Dios te dio? Quiero invitarte a que tú seas llamado en el día del juicio siervo bueno y fiel, porque usted fue diligente con lo que se le entregó y alcanzó buena inversión, alcanzó buena reputación, alcanzó buena retribución o recompensa. Quiero invitarle que ahí donde usted está le diga: Señor, ayúdame, yo te necesito, bendíceme. Pero sobre todo dile: Señor, ayúdame a ser diligente con lo que tú me entregaste. Dígale: ayúdame a ser diligente con lo que tú me diste. Que yo no siga patinando en los mismos problemas, en las mismas cosas de siempre. Que yo más bien me prepare para dar. Oh Señor, te adoramos. Oh Papá, te bendecimos. Oh Rey del cielo, te entregamos nuestra vida. Gracias, Señor. Alguien que esté en su silla, que le diga: Señor, aquí estoy para que me uses. Aquí estoy. Qué pena es ver personas con talentos que por el pecado no los usan, que les impide el pecado hacer lo que Dios los llama a hacer. Vas a lamentar el día que Dios te llame a su presencia. Vas a lamentar estos días por no haber puesto en práctica lo que Dios te dio. Por eso te quiero invitar a que cambies tu vida, a que la mejores, a que dejes lo que tienes que dejar, a que le pidas al Señor que te dé fuerza para decir no a lo que tienes que decir que no. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes con lo que nos entregaste. En el nombre de Jesús. Amén.